Estamos aquí en Belén, capital del estado de Pará, a donde vinimos especialmente para entrevistar a Benedito Nunes, nacido aquí en 1929 y autor de 13 libros de filosofía y crítica literaria. Benedito, para usted, ¿qué fue antes, la literatura o la filosofía? Empecé leyendo libros de Monteiro Lobato, Las casas de Pedrito. También tenía la biblioteca de su padre. Él falleció antes de que usted naciera. Así es. Esa biblioteca la heredó usted, ¿es así? Sí, así fue. Quedó para mí y había cosas muy valiosas en ella que después fui reconociendo de poco a poco en circunstancias que le quiero comentar. Gran parte del intercambio de libros que hice con el sur ha sido por intermedio de un tío mío, Carlos Alberto Nunes, traductor de Shakespeare para la editorial Melio Meramentus. ¿Se acuerda de esa colección sobre Shakespeare? Sí. Fue él quien tradujo a todo Shakespeare y otros autores importantes. Bueno, pasaba que de vez en cuando me enviaba libros, algunos para devolvérselos y otros para quedármelos. Y así es como yo fui formando mi propia biblioteca. En aquel tiempo estudiaba filosofía y no había aquí suficientes libros para estudiar. Mi problema en aquella época era comprar libros. Y entonces lo fui haciendo pues realmente como pude. ¿De qué manera los pudo comprar? Conseguía libros en los viajes que de vez en cuando hacía a Río de Janeiro. Y entonces... ¿Regresaba cargado de libros? Sí, con muchos libros. Hasta hoy tengo un gran proveedor de libros. No sé si conoce la librería Da Vinci. Da Vinci, Havana, maravillosa. Sí, sobre todo la Da Vinci. Lleva muchos años. Sí, es antigua, pero es el destino de una gran librería, ¿verdad? Claro. Además, Benedito, ¿usted daba clases de filosofía? Sí, y después... En su formación también estudió Derecho. Estudié Derecho, ¿Cómo empezó sí. con la filosofía? Quería estudiar filosofía y tenía 2 tíos en Sao Paulo. Uno de ellos muy conocedor de la cultura clásica, mientras que el otro tenía un banco. Y me había prometido llevarme a Sao Paulo para estudiar filosofía. Este último era el que me iba a ayudar. El que le iba a ayudar financieramente. Sí, pensaba ayudarme, pero como el banco quebró, no lo puedo hacer. Entonces, lo que hice fue estudiar Derecho aquí en esta ciudad. Y como aquí no se daba filosofía, fue usted quien inauguró el curso. Fue después con la fundación de la universidad, porque tampoco existía, no había nada. No había ninguna universidad y mucho menos ningún curso. Entonces estudió por su cuenta y terminó siendo un autodidacta en filosofía, ¿fue así? Sí, ha sido así. O sea, se formó en Derecho, enamorado de la filosofía y la literatura desde los tiempos de Monteiro Lobato y terminó por convertirse en un autodidacta en literatura y filosofía, y luego como profesor de filosofía en la universidad que usted mismo fundó. Así fue. Ese fue el camino más o menos simplificado. Resumido. Sí, resumido, sí. Entiendo. Usted no solo era un apasionado por esos 2 grandes temas de nuestra cultura, la filosofía y la literatura, sino que además escribió varios libros donde las une. ¿Podría explicarnos cómo fue pensando en la literatura de manera filosófica? Es decir, valiéndose también de la literatura para comprender varios temas propuestos por la filosofía. Si bien no pensé inicialmente en esa unión, ocurrió de todas formas y cuando sucedió tuvo sus consecuencias. La vinculación entre la literatura y la filosofía vino a partir de ese intercambio. Primero leía muchísimo sobre historia y una de las principales donaciones que me hizo mi tío en aquellos tiempos fue La caída del Imperio Romano de Dibon, un libro muy interesante porque contiene los comienzos del cristianismo, de las herejías, todo minuciosamente explicado. Es perfecto, sí. Creo que ese libro es un bestseller mundial.
Sí, La caída del Imperio Romano, editado en inglés. No sé si tiene traducción. En Brasil hay varias ediciones de la declinación, la decadencia, la caída del Imperio Romano. Sí, La caída del Imperio Romano, un libro que leí en inglés. Después aprendí el francés porque me gustaba mucho. Mi primera formación en ese idioma fue en mi infancia, a los 10 u 11 años, con una vecina muy chica para lo que era Belén. Sí. La relación con el vecindario tuvo mucho que ver. Esa vecina un día me dijo que me quería enseñar francés. Y era una señora que vivía rodeada de libros y enseñaba tanto portugués como francés. Y así fue que con ella aprendí y también un poco de inglés. Al final yo le presté un diccionario en alemán, pues ella quería aprender ese idioma. También es otra historia. Cuando empecé a estudiar las obras completas del alemán Heine, noté que era muy necesario estudiar alemán, pues en poesía, si no se tiene ningún conocimiento de un poema, si se lee traducido, el mismo termina siendo diferente. ¿Y cuáles son los poetas que leyó, los que sintió la necesidad de leerlos en alemán original? ¿Schiller? Bueno, generalmente Goethe, también la vinculación Goethe-Schiller, y principalmente la poesía de alemanes, como el ya mencionado Goethe y Rilke, y tuve que elegir un profesor de alemán. El que elegí era muy particular, pues vivía en el interior, en medio del campo, y cuando venía a darme las lecciones, aparecía con un hermoso maletín de cuero y antes de iniciar las lecciones lo abría para venderle a la gente las gallinas que traía allá adentro. ¡Qué personaje! Un gran personaje, sí, sí. Y mi segundo profesor de alemán había vivido entre los descendientes de los indios. Era mucho más abierto que el anterior. El primero era más rígido, con esa disciplina germánica, como la gente los imaginaba en aquellos tiempos del emperador alemán. A partir de ese profesor comencé a interesarme precisamente por Rilke. Fue este segundo profesor que me pasó varios poemas de ese poeta, y un amigo mío comenzó a traducirlos. Bueno, traducirlos entre comillas, ¿eh? Porque esa fue la primera vez que vi la asociación entre filosofía y poesía. No sé si partí de ahí, pero ese fue el anzuelo que me capturó. Y después de los poetas se pasó a los filósofos alemanes, como una continuación hacia Heidegger, Kierkegaard. ¿Cómo fue eso? Porque no solamente fueron alemanes, sino daneses, a idiomas aún más complejos. Sí, así comencé con la filosofía de la existencia. Fue cuando comenzó a interesarme esa rama de la filosofía que noté una gran diferencia con Heidegger. De modo que cuando iba a las clases de alemán, llevaba a Heidegger abajo del brazo. Para aprovechar las lecciones y estudiar un poco. Sí, estudiar solo un poco, porque el profesor se mostraba molesto con los temas, dado que él mismo no conocía ni los términos ni algunos temas creados por Heidegger. La riqueza semántica que él inventó fue revelante. El alemán se presta a la unión de vocablos, creando palabras nuevas. Y realmente no hablo alemán, pero sí puedo leerlo, así como el inglés y bastante del francés, pues mi formación fue en esa lengua. Y una vez dije algo muy gracioso. Aprender alemán era hacer el servicio militar obligatorio de la filosofía. Y tuve que aprender alemán para leer determinados autores como Kant, entre otros. Y el francés también. Creo que el francés no se puede olvidar. Es necesario para estudiar filosofía, ¿no? Bueno, Descartes es el comienzo de todo eso. Usted hizo un curso en Francia con Merleau-Ponty y Paul Ricoeur, lo que también habrá sido una experiencia enriquecedora. Sí, y también lo fue, y bastante, la fenomenología de Paul Ricoeur. ¿Fenomenología? Sí, fenomenología. Era un curso muy bueno porque estaba basado en Gustavo Rusia, sobre sus meditaciones, las investigaciones lógicas. Pero después fui incursionando y noté que la diferencia entre la filosofía de la existencia, que aquí es conocida, tiene que ver mucho más con Sartre. La náusea.
Sí, es muy Sartre, pero no se apreciaba realmente a Heidegger. Porque usted escribió mucho uniendo a Heidegger y a Sartre vía Clarice Lispector. Es muy interesante su estudio sobre la pasión según G.H. y otros relatos de Clarice, donde usted muestra cómo ella trataba la angustia de los personajes, de los narradores, sin saberlo de una manera puramente filosófica. A mí me gustó mucho la observación que hizo ella. Realmente me detuve en Clarice, en su filosofía y en su poesía. Era la primera vez que la veía. Y tengo otra historia de Clarice vinculada a Belén, de la cual yo no participé. Era muy pequeño cuando vino por primera vez aquí. Quiero contarle que esa primera vez que me encontré con Clarice, me dijo, tú no eres un crítico literario, eres algo que no sé definir bien. Porque ella ya sabía lo que era un crítico, usted no encajaba en esa fórmula. No encajaba en ese mundo, pero luego ese ámbito me pareció muy bueno. ¿Se sintió feliz porque usted no quería encajar en ese molde? No en ese molde de la crítica literaria. Porque en la medida en que usted como pensador o filósofo anticipa la crítica literaria con esa visión y comprensión de la literatura que usted posee, que viene de la filosofía, y crea una tercera posición que no es ni literatura ni crítica. Sí, tuve mucho cuidado de no vincular la literatura con una doctrina determinada, de estar en esa oscilación entre la filosofía y la literatura, de un ir y venir, de no anclar la literatura a una filosofía única, a una interpretación filosófica. Porque siempre parte desde varios puntos de vista, eso es lo interesante. Son distintas visiones. Siempre el punto de vista que se adecúa a aquel texto que usted mencionó, como por ejemplo el de Clarice que usted señaló, Sartre y Heidegger en la temática de la angustia, de la náusea. Sí, de la náusea. Es muy interesante y le dio más trabajo. Así es, ha sido lo que me dio más trabajo. Esos dos autores fueron los que me dieron más trabajo, Clarice y Heidegger. Pareciera decirnos que de ellos dos, Clarice era nueva aquí. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió que durante la guerra estaba casada con un tal Amaury. Gurgel Valente. Él estuvo aquí durante algún tiempo. Yo aún no la conocía, Clarice. Valente fue un elemento de vinculación entre Itamaraty y las fuerzas americanas instaladas en Belén, porque aquí pasó lo mismo que en Recife. No fue como en Natal. ¿Natal? Se asentaron muchas fuerzas norteamericanas aquí y no en Natal. Entonces, en esos momentos, Clarice se hospedó en un hotel que ahora ya no existe más. ¿El Gran Hotel? No, el Hotel Central, que ya no está más, un hotel muy bonito, lleno de espejos, y aproveché y me acerqué a una persona, Paulo Méndez, que conocía a Clarice en esa época. Yo tendría unos 8 o 9 años, da lo mismo. Pero Clarice Lispector no me pasaba por mi mente en ese momento. Después de esa experiencia que tuvo en esta ciudad, ella sintió deseos de volver a estar en ese hermoso hotel. Bueno, en esa nueva oportunidad, ese amigo y yo, a quien había conocido en la universidad, arreglamos la presentación de ella, que iba a ser en Belén. Fue entonces que Clarice le dijo que usted no era crítico literario, sino más bien otra cosa. Otra cosa que ella tampoco sabía cómo definir. Aparte de Clarice, ¿tuvo otros autores sobre los que se interesó y hasta escribió libros, como João Cabral? Cabral fue uno, así es. Cuéntenos, por favor, cómo fue esa experiencia, porque es diametralmente opuesta a Clarice. Mientras que la otra es pura angustia, puro cerebro, exagerando, claro, pero es algo mucho más reprimido, mucho menos explayado y tímido. ¿Cómo fue esa experiencia con João Cabral? Bueno, la experiencia con João Cabral fue muy buena porque pude aplicar una parte de lo fenomenológico, no plenamente, pero en buena parte. Hice una aplicación de eso y parece que no fue del todo inoportuna, pues fue reeditado varias veces.